Tercera la vencida. Pasamos al tercer punto, de seguridad alimentaria. Los esquemas que estamos planteando como dudas eran desde un punto de vista de seguridad de abastecimiento, es decir, creemos que la Unión Europea tiene que garantizar un porcentaje de la alimentación o queremos venga de importación donde venga, es una cuestión. Y por otra parte, la otra vertiente de seguridad desde el punto de vista de salud. Sabemos que tenemos una legislación europea que algunos consideran exhaustiva, pero bueno, las cuestiones un poco a plantear es suficientemente garantista la seguridad que tenemos en la alimentación y por otro lado, esas restricciones que estamos imponiéndole, eso implican generalmente pérdidas de competitividad del sector cuando está el comercio libre. Por lo tanto, aquí hay un problema, por otro lado, es decir, no es todo, si somos muy estrictos y no regulamos comercio, pues vamos a tener problemas. Entonces, frente a este tipo de cuestiones, ¿cuál es la posición que sus partidos mantienen? José Luis, por favor. A ver, seguridad alimentaria. Efectivamente, ha mencionado dos aspectos. A nivel nacional, vuelvo a retomar la idea de esa falta de ciertas competencias. Pero quisiera coger al vuelo una frase que ha comentado Rubén, el candidato del PP, que hablaba de cumplir la ley, ¿no? Y qué curioso que va y dice, no, es que nosotros no la hemos cumplido. Y va, pues qué bien, ¿no? O sea, no cumplimos la ley, no pasa nada. Luego vienen los socialistas, no cumplen la ley, no pasa nada. Pero luego en un año hay que hacer todas las cosas rápido y corriendo y se hacen mal. Porque se aprueban planes hidrológicos del Ebro, por ejemplo, que son para el año pasado y entran en vigor ahora, ¿no? Entonces, con la seguridad alimentaria pasa lo mismo, es una cuestión de aplicación de la ley. Y insisto en que aquí lo que hace falta es una concienciación que tiene que realizar el Ministerio de Agricultura, y eso es lo importante, y esto es una medida muy ejecutiva, no hace falta hacer una gran medida legislativa. Estamos hablando de medidas muy ejecutivas por parte del Gobierno, que hable perfectamente y mucho con los sistemas aduaneros españoles para que controlen, obviamente, la entrada de determinados productos alimentarios. Eso es lo primero. No se trata de una cuestión fiscal, de tributación, es una cuestión de seguridad alimentaria, de lo que nosotros comemos. Entonces, es muy importante, la primera medida sería iniciar campañas de concienciación y de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que en las fronteras, obviamente, se controlen esos productos. También lo mismo a nivel regional, aunque eso es obviamente más competencia de las comunidades autónomas y de los municipios, pero quizá habría que dotarlos de medios y eso es otro tema de debate. Y el segundo punto, muy importante también en este aspecto, vincula a la política exterior y a la política europea. Lo que no tiene sentido en el marco de la Unión Europea es que aquí controlemos perfectamente la entrada de los productos y en Holanda, como les interesa, voy a hacer una expresión, pero no les interesa o les da exactamente igual la naranja, pues no controlan la naranja que entra, o el arroz, o lo que sea. Entonces, claro, entra en España y tenemos un problema. Todos recordamos la crisis del pepino y lo que implicó, porque obviamente alguien se encargó de decir que el pepino venía de España y fue, por cierto, un eurodiputado de UPyD el que tuvo que sacar el pepino en el Europarlamento para recordarles a todos que los productos agrarios españoles, los que se producen aquí, son los que más garantías de producción tienen, porque España, insisto en eso del 10%, España es un sector puntero en el ámbito agrario y tiene una capacidad, las empresas, de control de la calidad excelente. El problema, que es lo que ha indicado ese moderador, es qué pasa con los productos que entran. Nuestro problema no es el control nuestro de nuestros productos, sino de lo que entra. Y, por tanto, las dos medidas fundamentales, o medidas más estrella, obviamente sería control en fronteras con coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encargados al efecto, y una decidida política exterior y europea de control en el resto de puertos y entradas de dichos productos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Solo por aclarar una cosa, déjame algún segundo más, es que nosotros no incumplimos la ley en el tema de agua. Lo que quiero decir es que la directiva era del año 2000, daba 9 años para hacer los planes hidrológicos, pasaron los 4 primeros, podíamos no haber hecho nada, no lo hicimos. Pasaron los siguientes hasta el 2009, el Partido Socialista no lo hizo, ahí sí que incumplió, pero es que no quería dejar a Antonio solo.
quiero decir, en fin. Bien, dicho eso, en tema de seguridad alimentaria. Yo tengo que defender lo que se ha hecho en estos últimos 4 años, entre otras cosas porque soy el presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Por tanto, en fin, si dijera que está mal lo que he hecho en los últimos 4 años, estaría fatal por mi parte, ¿eh? Pero dicho eso, de cara a los próximos 4 años, yo creo que hay que seguir impulsando la actividad económica del sector agroalimentario. Eso significa la ley de unidad de mercado, tenerla muy en cuenta, la simplificación legislativa. La gente a veces hay tanta legislación que al final no sabe cómo llegar a cumplirla. Hay que ayudar al sector agroalimentario precisamente a adquirir más competitividad por la vía del mejor conocimiento, y en ese sentido se ha estado trabajando con ellos, y la utilización de tecnologías digitales. Luego es necesario poner a España en una posición de liderazgo, ya la tiene, pero incluso de mayor liderazgo a nivel de las instituciones europeas. El incremento de la capacidad científica de evaluación de riesgos es fundamental, porque tenemos crisis y vamos a seguir teniendo crisis de tipo alimentario, y por lo tanto la red de alertas tiene que funcionar, funciona bien, hay que mejorarla todavía más, y la comunicación entre países es fundamental. Y finalmente la coordinación entre administraciones públicas, el hecho de un plan nacional que seguimos todos de control oficial de la cadena alimentaria y de la mejora de la red de alerta alimentaria a nivel nacional, y la conexión internacional, pues yo creo que es fundamental. Y en esa línea tenemos que seguir trabajando. Estamos haciendo un gran esfuerzo precisamente para que el sector agroalimentario español, que es de un gran peso a nivel europeo, pues siga manteniendo esa posición, a pesar de algunos problemas con algunos países vecinos. Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos, pero al mismo tiempo manteniendo esa seguridad para que cualquier producto que entre en nuestro país y en general la Unión Europea pues esté sujeto a todas las normas exigibles para esa seguridad para todos los consumidores. Muchas gracias. Bueno, a ver, desde el Partido Socialista nosotros pues sí que es verdad que desde la Unión Europea pues no se han tomado las medidas necesarias para que los productos, cuando llegan a nuestras fronteras, pues vengan con las características de trazabilidad que los convierten en productos seguros para nosotros. Nuestra posición, si llegamos al Gobierno, es endurecer de alguna manera esas medidas de control. Y mientras tanto, aparte o de forma paralela, lo que queremos es pues potenciar aquí en España los productos ecológicos, la agricultura y la ganadería ecológica, los productos de proximidad, los mercados de proximidad locales, donde los llamados circuitos cortos pues impiden en ese movimiento o en ese traslado de los productos que haya problemas, ¿no? Por eso la apuesta del Partido Socialista, pues que a través de la PAC pues también venga a desarrollar de verdad y que sirva para lo que en un principio se inventó, ese desarrollo agrícola con los mercados de proximidad, vuelvo a repetir, y la agricultura y ganadería ecológica. Poner en valor lo que tenemos, que lo estamos haciendo bien, y potenciarlos. Gràcies. En la meva primera intervenció ha estat graciós perquè m'he ficat a parlar de la seguretat alimentària quan no tocava. Jo no m'havia ficat, no m'havia donat compte del tabló que tenia aquí davant de mi. Bueno, doncs parlem de la seguretat alimentària. Jo no sé, pense que durant 12 anys vaig estar cada any demanant a les Corts Valencianes, governant el Partit Popular, que s'establira un mecanisme d'etiquetar els productes agraris i que s'indicara d'on procedien, com havien estat treballats, si era un cultiu ecològic o si no era, o si era transgènic. Què passa? No passaria res. Però sobretot d'on venien cada un dels productes. I me vaig quedar en les ganes al cap de 12 anys de tindre una contestació i una acceptació. S'ha parlat així en la taula de tots aquells productes que venen de fora. Avui en dia vas a comprar
i saps que el millor raïm del món en este mes ve de la Patagònia. Dolç, gran, preciós, bonico, i mos el mengem. Però no sabem com ha estat elaborat. I això seria necessari. Això fa falta per a que el ser humà tinga la tranquil·litat i la seguretat d'allò que està consumint. I així nosaltres, els valencians, tenim un problema añadit sobre el tema dels cítrics. A nosaltres, per el sud, mos entren venint de l'Àfrica tonellades i tonellades i tonellades i tonellades de taronja, de cítrics en general, però sobretot la taronja, no la llimona, que mos destruïx el mercat del cítric així al País Valencià. En un agreujament, últimament, sabeu que la taronja no val diners perquè, a més de que mos rebenten el mercat, venen de tot el món. Això significa la globalització. Per tant, estic en contra del TIP. Això significa la globalització. I mos oblidem que els nostres productes es queden ahí al cantonet i ningú es dona eixida. Desfan el mercat. Hi ha menys puestos de treball. Tenim a la gent ja gran, tota aquella gent que treballa l'agricultura, el conreu és ja gran, acaba en seguida. Tenim una font fonamental, una terra meravellosa, una terra que es pot treballar, que la podem cultivar. Nosaltres estem a favor de procurar conservar lo propi, lo nostre, i potenciar-ho, perquè a més és una font de llocs de treball. I tenim en aquest moment el 50 i pico % de jóvens que no tenen llocs de treball. I mitjançant bancs de terra, el control de l'alimentació, com cal, i donant-li cobertura als nostres propis productes, seria una font enriquidora per al sistema agrícola.